Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Esta noche continuamos con el ciclo de conferencias Cómo, Cuándo y Por qué. Hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 7 de la noche, desde la sala de conferencias del museo. Comenzamos con un aviso que estamos en falta hoy con nuestro público a distancia. Tenemos una falla técnica. El internet nos está fallando y no vamos a poder transmitir en directo esta conferencia, pero mañana ya va a estar colgada en las redes como de costumbre. Y ahí verán nuestros amigos remotos la presentación de hoy. Están con nosotros Thalía Arias y Sergio Sáez, quienes nos hablarán de las estrategias de explotación de la sal en la Sierra Central, revisando el modelo de enclaves económicos. Thalía Arias es licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Gestión del Patrimonio Cultural por la misma universidad. Ha desarrollado investigaciones vinculadas a la arqueología de la Sierra Central, especialmente sobre la explotación de la sal y la gestión del paisaje cultural en Hóndores, provincia de Junín. Asimismo, ha participado en proyectos de investigación y arqueología de contrato en diversas regiones del país, además de desempeñar labores administrativas en el Ministerio de Cultura y en museos. Sergio Sáez es licenciado en Arqueología, también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Estudios Culturales en la Universidad de Yamagata. Sus investigaciones se han centrado en la etnicidad, el territorio de la Sierra Centroandina, el estudio arqueológico de la sal y más recientemente el desarrollo de la concepción materialista de la historia en los estudios arqueológicos. Desde el año 2020 escribe y conduce más de 200 podcasts de historia andina, proyecto con el cual busca difundir la historia de este territorio. Buenas noches, Thalía y Sergio. Adelante, por favor, con la presentación. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación y bueno, la oportunidad de poder difundir este trabajo que venimos realizando en realidad hace varios años. Un estudio que inicia ya hace más de una década, enfocado sobre todo en la salina de San Blas, que es un sitio bastante conocido y que se ha citado en varios trabajos de arqueología, y que ha servido justamente como uno de los mejores ejemplos para aceptar la propuesta de John Murray, que conocido antropólogo, que planteó la noción, ¿no?, de control vertical de sitios ecológicos. Y con esta idea de la verticalidad de los territorios discontinuos es como es prácticamente un paradigma en la arqueología y la investigación histórica andina. Pero justamente a partir del estudio que realizamos en San Blas y luego en las otras dos salinas de la Sierra Central, hemos visto que es necesario hacer esta reconsideración, ¿no? Por eso que lo llamamos, ¿no?, revisando el modelo de enclaves económicos, y ahora vamos a presentar las evidencias. En primer lugar, cuando se publicó la visita de Íñigo Ortiz a la región de Huánuco, que es una de estas visitas, censos que se realizan durante el periodo colonial, ¿no? Esta es la visita más temprana de la cual tenemos material publicado. Allí se incluye el artículo de Murray sobre el control vertical de pisos ecológicos, ¿no?, que, como digo, a partir de ese estudio se convierte en una suerte de paradigma para la investigación andina. Y se convierte además casi como única respuesta para explicar el funcionamiento de las sociedades que habitaron esta parte del mundo.
que no solo se restringía a épocas precoloniales, ¿no? Prácticamente se lo utilizaba para explicar desde el precerámico, el horizonte temprano, hasta el Tahuantinsuyo, y luego incluso en periodo colonial y republicano, hasta épocas recientes. Y con base a ello se terminó también estableciendo, lamentablemente diría, una incomprensión sobre lo que es realmente el modelo, y se lo simplificó bastante, ¿no? Por ello, cualquier evidencia de acceso a recursos diferentes, de diferentes pisos ecológicos, era automáticamente considerado como control vertical, lo que conllevó a que los territorios andinos sean siempre considerados como inherentemente discontinuos, como una característica única en el mundo, y que definía a lo que eran las poblaciones de esta región. Pero el modelo de Murra como tal no encaja en esta propuesta simplificada, que hasta ahora, incluso podría decir, muchos de nuestros colegas utilizan, ¿no? En los estudios arqueológicos e históricos. Entonces, bueno, voy a mostrar ahora de dónde empezamos nuestra investigación, y que también es uno de los sitios importantes para el estudio de John Murra, ¿no? Nosotros estudiamos en la Sierra Central, esta parte del territorio andino, en donde se encuentran las salinas de Yanacachi, que es lo que utilizó Murra, que está acá en lo que es actualmente la provincia de Ticlacayán, en Pasco, que es el sitio, uno de los dos sitios que utiliza Murra para definir el modelo de enclaves económicos. El otro es la salina de San Blas, que es el único que ha tenido investigaciones arqueológicas previas a nuestro estudio, que se encuentra en lo que es actualmente la provincia de Junín. Y el último es la salina de Cachipuquio, que tiene una publicación histórica, no una investigación arqueológica como tal, pero que es conocida por varios de los investigadores de la Sierra Central, ¿no? Entonces, estas tres salinas son las que nosotros investigamos, pero antes era necesario poder comprender realmente cómo funciona el modelo, cuáles son sus características. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que es esta propuesta de los enclaves económicos. Este es un redibujo del diagrama que realiza Murra para resumir su propuesta del control vertical de pisos ecológicos, territorialidad discontinua, enclaves económicos. Ha recibido distintos nombres, ¿no? En primer lugar, un punto importante es que hay un área nuclear ubicada en la sierra que funciona como sede del mando político. Se ubica a gran altura, o en las punas o en las zonas cercanas a las punas, que en la Sierra Central pues es a partir de 3.800, 3.900 metros sobre el nivel del mar, y que permite un rápido tránsito a los campos, desde los campos de cultivo, que pueden estar a 3.600, 3.500 metros, a las tierras de pastoreo, siempre sobre los 4.000 metros, ¿no? Esta es una característica que sí es muy particular de los Andes, digamos, porque no hay tantas regiones montañosas con desarrollo pues de una gran densidad poblacional o de formaciones estatales complejas, ¿no? En el resto del mundo, ¿no? No sé si conocen las zonas montañosas, alturas en Europa, donde la mayor parte de los estados, los gobiernos o hasta grupos amplios se ubican cerca de los ríos principalmente, ¿no? En los Andes, a esta particularidad. En segundo lugar, las colonias que plantea Murra se encuentran a una menor altura, a 3 o 4 días de camino, ¿no? Por eso está esto, ¿no? Las colonias que pueden estar, por ejemplo, para cultivar maíz, para extraer algodón, madera, coca o ají en la ceja de selva, a 3 o 4 días de camino, y en el caso de poblaciones más pequeñas, hasta 10 días de camino. Y por ejemplo, para el modelo de Murra, uno de los casos es el de los Lupacas, en donde tienen las colonias en la puna alrededor del Titicaca, y tienen colonias hasta la costa de Moquegua, por ejemplo. Entonces eso ya es un viaje mucho más largo, considerando la tecnología de la época. Y se logran el llamado archipiélago vertical, ¿no? ¿Por qué es un archipiélago vertical? Porque está la isla más grande, que es el núcleo, y luego pequeñas islas salpicando el territorio andino. Entonces, por eso es la idea de la discontinuidad. No hay, como uno ve su mapita, que quizás uno ha visto en el colegio o en algunas láminas escolares, que bueno, ahora ya no hay tantas, ¿no? De la cultura, y que hay toda una zona pintada, ¿no? De todo el área de esa cultura. No, para el modelo de Murra, esto está salpicado. Entonces tienes una cultura, hay otra cultura al costado, pero luego hay un espacio donde la primera cultura ha mandado una colonia para extraer otros recursos.
Y otro punto importante es que los colonos conservan sus derechos comunales respecto al acceso de la producción del área nuclear. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, si hay una colonia de los chupachos en Huánuco, que es uno de los casos de estudio, los chupachos que bajan a la selva a extraer coca, mantienen sus relaciones de parentesco, que son finalmente relaciones de producción, con la colonia que está en Huánuco, en la sierra. Entonces mandan los recursos que ellos obtienen a esa colonia, y de esa colonia les mandan también recursos que necesitan para sostenerse, porque obviamente no pueden vivir solamente cultivando coca. Y no es como que es otra población distinta, que ya se rompen los vínculos, no, se mantienen esos vínculos. Y por último, las colonias son espacios multiétnicos, ¿no? Eso es lo que otro aspecto importante. Entonces, en donde se produce, donde se explota sal, por ejemplo, están los colonos chupachos, pero también hay los yarus de la región, y también van a llegar queros y yacha y muchos otros grupos étnicos, ¿no? Entonces, la zona de sal es multiétnica, la zona de la coca es multiétnica, la zona de... y así. Entonces, esos son, digamos, los puntos clave para el modelo de Murra. Entonces, esto es lo que plantea Murra. Si no existen estas características, un área nuclear... colonias a una distancia, o sea, separadas del área nuclear, colonos que conservan sus relaciones de parentesco con el área nuclear, y las colonias como espacios multiétnicos, no es la propuesta de Murra. Y lamentablemente muchos estudios simplemente han ido de que si tú encuentras en el área nuclear en tus excavaciones que hay recursos de distintos pisos ecológicos, y ya es control vertical, ya es el modelo de Murra. Y no es así, porque podrías conseguirlo por intercambio. El modelo no te habla de intercambios, te habla de una relación constante entre el núcleo con la colonia. No es el trueque o el intercambio o mercados o comercio, no. Entonces implica una interpretación mucho más compleja de las evidencias. Entonces, para resumir, ¿no? ¿Qué podemos inferir de esta propuesta? Uno, que Murra considera que los grupos étnicos son conjuntos, una unidad política. Él habla de las colonias chupachos, no habla de las colonias de una comunidad chupacho, habla de los chupachos como una unidad política. Entonces está presuponiendo algo que en esa época no había un mayor estudio sobre los chupachos. Otro punto es que él considera que las instituciones incas son más un cambio cuantitativo antes que un cambio cualitativo. Sino que es la idea de la reciprocidad que él está planteando para las colonias, solo que a una escala mucho mayor. Pues, para resumir, porque bueno, esto no es una exposición sobre mitmas, los mitmas son esta población que era desplazada por el Estado incaico. Los movían de sus zonas originales para convertirse en puesto de avanzada en temas militares, para explotar un recurso particular o como castigo por rebeliones. Y además era pues un resentamiento forzoso, pero para Murra esto es lo mismo que los colonos, solo que en una escala mucho mayor. Entonces para él no hay un cambio, digamos, de fondo en las instituciones. Además Murra, y esto es importante, omite las referencias a los amojonamientos, que en varias crónicas y luego entrevistas a población indígena, ellos hablan de que los incas amojonaban, ¿no? O sea, marcaban hitos en el territorio. No como las modernas fronteras de Estados-nación o como entendemos ahora las provincias o los departamentos, pero sí una suerte de demarcación territorial. Y esto nos habla no de una discontinuidad, ¿no? Nos habla de unos territorios más bien más o menos fijos en época incaica, ojo, pero Murra omite esto, ¿no? O sea, no lo considera en su estudio. Y además, otro punto importante para la interpretación de la economía andina en general es que para Murra no existían mercados. En el mundo andino no existe ese concepto, tampoco existían intercambios. ¿Por qué? Porque toda comunidad era tenía autosubsistencia. Si ellos querían obtener, si producían en las punas carne y querían obtener algún recurso agrícola, entonces mandaban colonos a una zona agrícola y de ahí obtenían ello. Y los de los colonos obtenían la carne del área nuclear. No había intercambio entre los distintos grupos étnicos o comunidades. De nuevo, estas son ideas que, excepto la primera, que es algo que se infiere, Murra no lo afirma categóricamente, ¿no? De que los grupos étnicos son una unidad política. Estas son ideas que él afirma, ¿no? en este artículo, y que luego va desarrollando en otros artículos que va publicando a lo largo de los años. Cuando se ha querido evaluar
como he mencionado al inicio, desde la arqueología, básicamente ha habido un aceptamiento tácito, ¿no? O sea, se ha considerado que esta es la explicación para lo que es el modelo, que si encontramos, como mencioné, ¿no?, distintos recursos de distintos pisos ecológicos, entonces tenemos que se cumple el modelo de archipiélagos, territorialidad continua, enclaves. Pero hay algunos estudios que han encontrado que no cuadra como tal lo que Murra predecía, porque de nuevo él solo utilizó dos ejemplos, Chupachos en Huánuco y Lupacas en el Titicaca. Y como no cuadraban, se plantearon estas críticas, ¿no? El primer caso, que es importantísimo, es el del estudio de Van Buren, que él publica a finales de los años 90, porque esta arqueóloga fue parte de un equipo de investigación justamente en la zona Lupaca, y en la zona donde tendría que haber sido la ubicación de los colonos, ¿no? En la zona de Moquegua hay una gran cantidad de material bibliográfico sobre las investigaciones arqueológicas en toda la secuencia de la parte sur del país. Perdón. ¿Y qué es lo que encuentra Van Buren? En primer lugar, que las colonias no son una estrategia que se mantenía como tal en época pre-inca, inca y colonial. Lo que ella identifica a partir de este estudio multidisciplinario es que es una estrategia que dependía del contexto histórico antes que una adaptación ecológica. En específico, en el Valle de Osmore, que es en Moquegua, las investigaciones de Stanis y Conrad, que realizan trabajos arqueológicos, registran que no hay asentamientos Lupaca en las tierras medias y bajas del valle, como deberían ser. El modelo predecía que ahí tenían que estar las colonias Lupaca. Y es recién en época inca que aparecen colonos Lupacas en la región. Entonces no es una estrategia que se estaría planteando desde época preincaica, sino en época incaica. Y además esto es significativo porque los Lupacas obtuvieron una posición privilegiada gracias a la alianza que tenían con el Tahuantinsuyo. Entonces no es tampoco una estrategia, digamos, autóctona de las comunidades, no, es un aprovechamiento en este caso por el contexto político de la conquista incaica. Además, al revisar el censo de Chucuito, que es la fuente importante para este estudio, se observa que los colonos, digamos, que tenían relación con las comunidades, son escasos. No había muchos colonos como tal, ¿no? Estos colonos de que tengan relación con el centro, de que se muevan sus productos con el área nuclear, mientras que la mayoría eran yanaconas, que eran indios de servicio, manejados por las élites. En este caso los curacas, que ya para época inca y luego colonial, tenían una posición en el aparato estatal. Y estos producen para el grupo doméstico y no para la población. O sea que estos recursos que extraían los yanaconas eran en beneficio de los curacas. El maíz era redistribuido solo de manera excepcional y no para el conjunto de la población. De nuevo, no se está viendo esa supuesta autosubsistencia. Y con base a ello, Van Buren concluye que la colonización lupaca no responde a una adaptación comunal para complementar la producción local, sino a una estrategia de los curacas. Todo ello, por supuesto, durante el periodo colonial y no para épocas anteriores. Entonces, que en resumen, ¿no?, ¿qué es lo que se encuentra? ¿No? Presencia lupaca en época inca y colonial, una estrategia particular de curacas y yanaconas, colonias digamos, de la gente común, del pueblo, pero como algo particular, no era lo más difundido en la región, que había intercambio, que es algo que Murra niega. Él señalaba que en el mundo andino no existe el intercambio, no existen los mercados, y Van Buren, a partir de la revisión documental, encuentra que sí existía, y que, lo que había mencionado, ¿no?, que la colonización lupaca no responde a adaptación comunal, sino a una estrategia de los curacas para enriquecerse personalmente, en época incaica y colonial. Y la población local recurre al trueque del intercambio. Y acá no está, es a partir de los mismos documentos que tiene Murra y de las evidencias arqueológicas que se pueden encontrar posteriormente. El último punto importante de la crítica de Van Buren es que se debe dejar de lado esta construcción idealizada de lo andino. Es una idea de entender el mundo andino o esta región como homogénea, como que a lo largo de costa, sierra y ceja de selva, norte, centro y sur, hay una misma lógica económica, política, filosófica, ideológica. Ella dice que hay que dejar de lado ese andinismo, no como rechazar, digamos, las ideas propias o las culturas, las características particulares, sino esa idealización que tiende a homogenizar el pasado, al igualar las poblaciones contemporáneas
actuales con las de época colonial, con las de época incaica y de época preincaica, como si no hubiera habido cambios, resaltando supuestos principios culturales que además no toman en cuenta toda la variabilidad sociopolítica. O sea, los incas eran un estado expansivo, Huari era otro estado, pero digamos Chinchaycochas, Taramas son comunidades, y así. Hay mucha variación política como para considerar que todos tienen una misma ideología, una misma estrategia económica, política, etc. Y la segunda crítica que quiero señalar es la de Garaycochea, que es un historiador que publica su tesis de licenciatura hace ya 15 años, y que él señala que hay una exaltación de lo ritual en el intercambio, que en la propuesta de Murra él hace mucho énfasis en que la reciprocidad responde a necesidades rituales, ideológicas, prácticamente religiosas. Y no toma en cuenta el aspecto económico que está dirigiendo, que permite tener un sustento de la estructura económica social de cada uno de estos casos estudiados. Además, que asume la autosuficiencia como estrategia de grupo, de nuevo, porque no concibe que los grupos étnicos sean algo más que una unidad política. Pero también está esta visión culturalista de la arqueología clásica, de entender cultura huanca como una unidad política, cultura, en este caso, chupachu o cultura lupaca como una unidad política, cuando en realidad, y ahora con más razón, con los estudios arqueológicos e históricos más avanzados, encontramos que no es así, ¿no? Hay conflicto además dentro de cada grupo étnico. Omisión de la variabilidad política que comenté, y también una homogenización de los Andes. De nuevo, esta idea de ver lo preincaico, lo incaico y lo colonial como parte de lo mismo. Garaycochea señala que esto no genera, o sea, no permite ver los cambios temporales, digamos, las variaciones que hay a lo largo del tiempo, y se deja de explicar el expansionismo inca, porque de nuevo, o sea, no se puede entender el Tahuantinsuyo como algo que aparece de un momento a otro y ya controla todo el territorio. Hay una expansión, un proceso en donde van transformando las relaciones sociales, políticas, económicas de cada región que conquista. Y tampoco considera la acumulación de riqueza materializada, por ejemplo, en las estancias reales. O sea, hay una noción mucho más cercana a una propiedad privada de las panacas, de las familias de cada inca, ¿no? También Garaycochea critica que se considere la economía como un elemento separado de la sociedad, donde se plantea una economía andina sin mercados ni escasez, además de minimizar la existencia de tributos que existían, ¿no? Las comunidades tenían que pagar en tejido, en producción de chicha, en producción de maíz, y eso no lo considera Murra. Omite los matices regionales, exalta la ritualidad, ignora la variabilidad política y homogeniza los Andes. Además que ignora el control y la optimización desde un centro, que es lo principal, como había mencionado, ¿no? Tiene que haber un área nuclear y tiene que haber colonias separadas, y eso no se encuentra en los estudios arqueológicos. Entonces ahora, para ver cómo encontramos nosotros, cómo evaluamos estas evidencias, esta teoría de Murra en la Sierra Central, vamos a pasar a explicar las evidencias que encontramos en las salinas de la Sierra Central que mencioné al inicio. Bueno, como ya se ha mencionado, vamos a analizar lo que hemos podido observar en las 3 salinas de la Sierra Central, y vamos a empezar con el caso de Yanacachi. Este es el sitio de Yanacachi, que está ubicado en Ticlacayán, provincia y región de Pasco, y es una de las colonias multiétnicas postuladas por Murra. Antes de empezar con las evidencias arqueológicas, vamos a ver un poco la información etnográfica que se tiene de ahí. En la visita justamente de Ortiz tenemos estas entrevistas que se hacen a 2 casas. En una dice, ¿no? Tiene este indio en su casa un primo hermano que está en la salina de Yanacachi y está solo, que no tiene nadie consigo. En otra entrevista, las personas dicen, está en las salinas de Yanacachi, un indio mancebado con una india, tiene de ella un hijo pequeño. Este indio no hace otra cosa más que hacer sal. Ambas citas son corresponden al pueblo de Rondos de los Queros. Estos asentamientos queros se ubicaban inmediatamente al oeste de los Chupachus, ocupando los mismos pisos ecológicos y con distancias similares a las de Yanacachi. Otra mención importante
es esta. Este cacique dijo que van a Chinchaycocha y a las salinas de Yanacache a rescatar lana y sal y ovejas y llevan coca y ají y maíz. Esta cita corresponde al pueblo quero de Guaya. En este caso tenemos una situación diferente, pues la gente de Guaya iba hasta las punas de Chinchaycocha y a las salinas de Yanacache para proveerse de recursos por medio del intercambio. Tenemos que aquí, como podemos ver en estas citas, el control vertical de los queros no es una estrategia uniforme del grupo étnico, sino que cada asentamiento quero habría tenido una estrategia diferente para poder conseguir recursos que no tenían en su territorio. Algunos, por ejemplo, enviaban colonos, mientras que otros recurrían al intercambio. Y sobre el control vertical de los chupachus, no hay información específicamente que se haya tomado casa por casa, sino que hay declaraciones de los curacas que señalan su número, refiriéndose a que tenían, por ejemplo, colonos entre los yarush o indicando que entre sus indios algunos tienen oficio de ser salineros. Al igual que sucedía con los queros, también hay asentamientos que no mencionan tener salineros, sino que no mencionan tener salineros, como los pueden ver aquí, al igual que sucedía con los queros, también hay asentamientos que mencionan, que todas las cosas de que tributaban se crían y cogen en su tierra y no las traen de fuera, sino es la cera y la sal. Este es otro ejemplo que nos señala que la población obtenía la sal por medio del intercambio, sin tener colonos de por medio. Así tenemos que cambios se realizaban a nivel doméstico como parte de la economía diaria, es decir, para obtener la sal para su uso personal de cada una de las personas. Entonces, ¿y estas colonias existían desde tiempos precoloniales o las declaraciones son solo una descripción de la realidad de la colonia? Bueno, al respecto, tenemos que señalar que durante la entrevista al curaca de Rondo, Gonzalo Cochache, las posteriores visitas personales en el pueblo de Rondo, que se hicieron casa por casa, comprobaron que los indígenas sí salían a proveerse de los recursos a otra región, tal como se indican en las citas que he presentado antes. Las personas que salían como salineros no lo hacían para cumplir una cuota, sino como parte de su economía diaria, por lo que esta institución de ir a obtener sal trascendía de los requerimientos de las autoridades, era para un uso personal de cada una de estas familias. Por otro lado, tenemos que el curaca Chupachu Paucora Guamán menciona que durante la época inca daban para hacer sal unas veces 60 indios y otras 45. Si lo comparamos con los ejemplos ya citados en el caso de los queros, vemos que hay una gran diferencia, una familia entre todos los queros al momento de la visita en 1562 y entre 40 y 60 indígenas entre los 4.000 chupachus durante la época del dominio inca. Durante el Tahuantinsuyo, bueno, aumenta esta escala, pero ya con la llegada de los españoles esta disminuye. A ello también tenemos que agregar el segundo ejemplo de colonos planteados por Murra para Huánuco. El autor propone que los chupachus mandaron colonos a las punas de Junín y Pasco, lo cual sería un caso bastante raro porque las economías pastoriles necesitan mantener un control sobre sus pastos. Es decir, que ellos, como el planteamiento inicial que vimos de Murra que habla de territorios que tú podías ir y obtenías lo mismo de tu tierra, no. En cambio acá los pastores necesitan cuidar sus áreas de pastoreo, además de sus fuentes de agua para esos animales. Y bueno, lo que podemos observar de las citas que hemos presentado es que estas se tratarían de mitmas y no de colonos, porque podemos ver la cantidad de personas que nos están presentando. Sin embargo, Murra insiste en igualar cualquier estrategia del Estado inca con las comunidades conquistadas, sin tomar en cuenta los cambios que supone el pasar a formar de parte de una sociedad de clases, por lo que su presencia en la puna responde a una necesidad estatal. Y este no es el único caso, ya que Murra también menciona la presencia de colonos cocaleros. Y si bien sobre los chupachus los entrevistados señalan la existencia de cocaleros en todas las parcialidades, entre los queros se mencionan pueblos específicos y no el conjunto del grupo étnico. A ello le sumamos la declaración del curaca Xulca Cóndor, quien indica que están puestos allí del tiempo del Inga. Entonces,
en base a esta información etnográfica que hemos visto de Yanacachi, bueno, decidimos ir al sitio a hacer el estudio in situ de la salina. Y bueno, esta es Yanacachi. Lo que pueden ver en color rojo es lo que se observa actualmente, de lo que se ha conservado de la salina. Y bueno, en cuanto al tipo de ocupación que habría existido en Yanacachi, Murra señala que los colonos tuvieron sus propias tierras para proveerse a sí mismos, además de explotar la sal para su pueblo base. Pero cuando hicimos la visita al sitio de Yanacachi, lo que nosotros pudimos observar, que el sitio en sí, que es el que están observando aquí, tiene solamente 1 hectárea de extensión y está compuesto por una serie de montículos arqueológicos que están rodeados de estructuras. Bueno, las que están viendo son ya de época republicana, o sea que había una modificación en el paisaje de la zona. Los cuales bueno, no nos han permitido observar de manera clara la ocupación ya precolonial. Pero sin embargo, en los perfiles que están expuestos en la zona, no se observa ningún tipo de estructura ni evidencia de ningún tipo de construcción. Entonces, como hipótesis, podríamos considerar que si es que hubieran existido viviendas en esta zona, probablemente no estarían en el área de la salina, sino se encontrarían en el actual pueblo de Ticlacayán, que está más o menos a 1 kilómetro. Ya que los estudios de las salinas nos señalan que normalmente las personas no se asientan en la salina por una creencia de que es un espacio sagrado. Bueno, aquí pueden ver parte de cómo está la salina actualmente, que eso ya es más republicano, y acá vemos evidencia de cerámica, que es lo que se ve sobre todo en toda la zona alrededor. Y bueno, también mencionábamos otra salina, que esa es el caso de San Blas. Bueno, San Blas se encuentra ubicada en el distrito de Hóndores, en la provincia de Junín. Lo que pueden ver aquí donde se señala el manantial es donde sacaban el agua salada. Inicialmente en esta zona, en la década de los 70, estuvo investigaciones por parte de Ramiro Matos y de Daniel Morales, donde encontraron cerámica Sahara Patak, que es parte de la secuencia de Kotosh. Entonces, a partir de este hallazgo, Daniel Morales plantea que este lugar sugiere que las salinas de San Blas fueron probablemente un enclave ecológico controlado por la cultura Kotosh de Huánuco, dado que los estilos alfaredos de San Blas son los mismos que en Kotosh. Obviamente, para hacer esta declaración, él se basa en los enclaves económicos de John Murra. Bueno, también Morales señala que encuentra cerámica Cochachongos del Valle del Mantaro, Huarpa de Ayacucho e higueras del Valle del Guayaga. Sin embargo, bueno, es por esto que él considera que los enclaves habrían aumentado durante el periodo del Horizonte Temprano, y que San Blas habría sido como un espacio multiétnico donde personas de diferentes grupos étnicos habrían venido a hacer la explotación de la sal. Sin embargo, bueno, nosotros realizamos un proyecto de investigación el año 2017 que nos cambió un poco también el panorama de lo que de las propuestas anteriores y también de lo que está planteando John Murra. Primero, encontramos que la zona que inicialmente había planteado Morales y Matos, que tenía 2 hectáreas, en realidad tiene 12 hectáreas. Ya no serían 2, sino serían 12 hectáreas. Y bueno, gran parte de estas estructuras, de esta zona, que es lo que pueden ver en la imagen, se encuentra afectada por estructuras de la época republicana y de contemporáneas, que son las de aquí, que bueno, posteriormente, en el caso de San Blas, la explotación de sal también estuvo hasta la época republicana, que son las estructuras que pueden ver ahí. Y en los sectores nuevos que pudimos encontrar, vimos que tampoco había evidencia de estructuras. Entonces, no podría decirse que había viviendas en toda esta zona. Y bueno, esta fue parte de las evidencias que pudimos encontrar. Hay una gran cantidad de presencia de material cerámico,
y también este material cerámico que hemos denominado como San Blas fino y San Blas tosco tardío, y también distintas áreas de quema, ¿no? Pero antes de seguir hablando sobre justamente el tema de la sal, queremos ver cómo es que se explota la sal. Les mostré que había un manantial de agua. Entonces, bueno, se sacaba el agua salada con una olla, luego se ponía a hervir el agua salada. Cuando ya se evaporaba y solamente nos quedaba la sal, esta era colocada en moldes. Y finalmente, cuando ya se secaba y obtenía la forma del molde, podíamos obtener lo que se llama un pan de sal, que era posteriormente transportado para su intercambio. Nosotros durante las excavaciones lo que encontramos es cerámica que tenía un cierto tamaño específico, una forma muy específica, que fue la que hemos denominado como los moldes utilizados justamente para la sal. El hecho de tener moldes nos lleva a que si tú tienes un molde ya tienes un peso y un tamaño definido, y esto te sirve para intercambiarlo. Entonces ahí tenemos otra señal de que aquí en San Blas había un intercambio. Y bueno, sabemos que hubo, como ya lo señaló Morales antes, un intercambio con otras zonas, como por ejemplo el Guayaga, porque encontramos durante las excavaciones cerámica también Guayaga, y también hemos encontrado este material del Mantaro. Y gracias a esto hemos podido, con todas estas evidencias, además es importante señalar que la cantidad de fragmentos de cerámica externos del Guayaga, del Mantaro, etcétera, solamente representa el 10%, por ejemplo, de la muestra del caso de Morales. Entonces es una cantidad bastante pequeña. Y este material podría haber sido obtenido de forma esporádica durante los intercambios. Entonces, si bien nosotros no podemos descartar que haya habido una presencia de colonos, como les mencionaba, no hay evidencia de estructuras, no hay nada que nos señale que hay un asentamiento en el mismo San Blas. Y probablemente, si es que hubiera habido un asentamiento, podría haber estado en la zona actual del pueblo de Hóndores, porque bueno, ahí sí hemos encontrado cierta evidencia arqueológica, pero nada que nos señale que este espacio habría sido estaría dentro del modelo de enclaves económicos de Murra. Y bueno, les mencionaba que también tenemos otra salina más que hemos ido estudiando, que es la de Cachipuquio. La imagen que pueden ver, esta es toda una modificación moderna que se ha hecho del espacio. Es un sitio, bueno, actualmente turístico, que está en Tarma. Y el caso de Cachipuquio es un poco diferente, porque en Cachipuquio, muy cerca, sí hay un asentamiento, que es el sitio de Patamarca. Aquí pueden ver el sitio de Patamarca. Cachipuquio está en la parte de abajo y está cerca al pueblo actual de San Pedro de Cajas, en Tarma. Esta salina, como tenemos aquí abajo, tenemos el pueblo de Patamarca. Patamarca está al oeste del actual pueblo de San Pedro de Cajas, y lamentablemente cuando hemos ido a hacer la visita a la zona no es muy clara la evidencia que podemos observar ahí, ya que, como les mostraba, las modificaciones que se han hecho actualmente han destruido gran parte del original que quedaba del sitio. Y lo que hemos podido observar, bueno, en el sitio de Patamarca, son una serie de estructuras que son una serie de estructuras de piedra, algunas de las cuales tienen influencia inca, pero las estructuras habrían estado desde épocas anteriores. Además, alrededor hay una serie de montículos que tienen gran presencia de material cerámico. Como hemos visto en las anteriores, no hay material cerámico, hay presencia de ceniza en la zona.
y en la zona más cercana específicamente a Cachipuquio no hay evidencia de estructura, solamente en Patamarca. Y es importante resaltar que en los estudios históricos que se mencionó al inicio, uno de los estudios históricos fue en Patamarca. Patamarca habría sido un sitio que, en lo que hemos podido observar, antes de Patamarca no existió ningún tipo de asentamiento. Patamarca recién se habría construido para llevar mitmas incas, entonces sería solamente de la época inca. En ese espacio tampoco podríamos, no tenemos mucha información al respecto, pero este asentamiento solamente sería recién ya de una época tardía, entonces tampoco se estaría alineando mucho al modelo de enclaves económicos de Murra. Bueno, entonces, como hemos visto, en Huánuco existieron colonias, pero estas eran pequeñas y servían para recuperar recursos muy puntuales. Esta estrategia, como en los otros casos que hemos visto, ya no estuvo extendida a todo el grupo étnico, sino que cada comunidad, como se mencionaba inicialmente, buscó traer sus propios recursos, ¿no? Algunos optaron por el intercambio, otros optaron por mandar un grupo de personas a obtener los recursos. Y el intercambio que había se daba en ambas direcciones, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba, los yarus y los chinchaycochas bajaban al valle y viceversa, como lo hemos podido ver con las evidencias arqueológicas que observamos, por ejemplo, en San Blas. Y durante el Tihuantinsuyo ya se habría impuesto la institución de los mitmas, como bueno, el caso más claro que queda aquí en Cachipuquio con el asentamiento de Patamarca, ¿no? Y finalmente, durante la época de la colonia, esta cantidad de salineros disminuyó, pero la población siguió buscando obtener la sal, ya no solamente para abastecerse a sí mismos, como lo hemos visto a lo largo de este tiempo, sino también para poder cumplir con sus tributos, porque bueno, a ellos se les pedía que tributaran con, por ejemplo, aparte de coca, también con sal. Y bueno, en el caso de San Blas, como hay una ausencia de viviendas, otro tipo de estructuras, no podemos afirmar que hayan existido colonos en el sitio. En todo este tiempo, entre finales del Horizonte temprano y finales del Intermedio tardío, no hay ninguna vivienda identificada y el material cerámico es local. El material que se utilizó para la explotación de la salina era local. Y la única referencia que se tiene a los colonos es en la visita al pueblo de Yacha de Chacabamba, donde una persona señala que Juan Sánchez Camao, de 50 años, viudo, que vive en Coni, que es ido a rascar sal a las salinas de Cochas. Es la única referencia que tenemos. Aparentemente se trata del único salinero que iba a trabajar a San Blas al momento de la visita, puesto que las demás menciones se refieren, como ya vimos, todas a Yanacachi. El asentamiento donde se habría ubicado su vivienda, bueno, no se ha especificado. Y finalmente Cachipuquio, como hemos visto, es la única salina con un asentamiento asociado que es Patamarca, ¿no? Y bueno, y no se puede descartar que haya habido una explotación más temprana, pero bueno, lamentablemente como no ha habido mayores investigaciones arqueológicas en el caso de Patamarca, solo podemos indicar que ha habido una explotación tardía en la zona, ¿no? Y bueno, para culminar. Punto importante, cuando hicimos esta investigación, es de Pasco, no se conoce en la literatura especializada. Hay un artículo que hemos escrito y que bueno, está ahorita
en prensa, van a ser los primeros trabajos que hay, y es un trabajo preliminar dentro de todo, ¿no? Como digo, es una visita que realizamos y casi todo lo que se ve es evidencia colonial o republicana incluso, ¿no? Lo mismo con Cachipuquio, es un sitio que se ha reportado desde la gran prospección de Ramiro Matos en los 70s y luego el trabajo de la misión francesa dirigida por Daniela Vallée y Michel Julien, que mencionan el yacimiento, el asentamiento de Patamarca y Cachipuquio, pero no hubo un estudio detallado de este sitio, ¿no? Entonces, de nuevo, esto sí está publicado, lo pueden buscar en internet, porque lo hemos compartido. Es la única información que hay de estos dos sitios que son tan importantes para comprender y entender el modelo, porque son uno de los pilares en realidad del planteamiento original de Murra. Como reflexiones finales, ¿no? ¿Qué nos deja esta revisión? Bueno, a diferencia de Garaycochea, que este historiador que me parece que hace un análisis bastante interesante de la base teórica de Murra, pero él considera que prácticamente no hay nada que rescatar de la propuesta de Murra, ¿no? Es bastante negativo al respecto, ¿no? Pero a diferencia de sus conclusiones, no consideramos nosotros que el modelo no aporte nada al conocimiento histórico, ¿no? Porque sí, o sea, los colonos existieron, están... las evidencias que se han encontrado, por ejemplo, en la zona Lupaca, ¿no? Por el estudio de Van Buren, en las mismas referencias de la visita que Murra cita y que nosotros hemos repasado, no son la mayoría, pero existen. Entonces los colonos existieron, pero no en la escala generalizada por Murra y utilizada de forma crítica en diferentes estudios. Como mencionó mi compañera, ha habido colonos en época colonial, quizás eran muchos mayores en época incaica para cumplir un tributo, pero no es una estrategia universal que pueda aplicarse a toda la zona andina o ni siquiera a toda la Sierra Central. Sin embargo, el principal problema que encontramos no es solo la validez o no de la verticalidad, que dentro de todo es una hipótesis, una idea con la que se puede trabajar, sino la construcción de este ideal que a falta de mejor nombre le llamamos, y otros investigadores también, de lo andino, ¿no? Esta visión homogénea. Esta homogenización de todas las sociedades de esta región, de este territorio, independientemente de su carácter igualitario, por ejemplo, Chichaycochas, Yarus, Taramas, que no eran un estado, no eran un reino, son comunidades de distinto tipo, o un carácter de clase como el Tahuantinsuyo, independientemente de la región que ocuparon, sea en las punas o en los valles, y independiente también del desarrollo de sus fuerzas productivas, como por ejemplo, ¿no? La tecnología para la explotación salinera, que no es igual, ¿no? En San Blas, no es igual en Cachipuquio, no es igual en Yanacachi, y quizás no sea igual en las otras salinas que no se han estudiado en el territorio andino. También, por ejemplo, la construcción de andenes, ¿no? Que esto es una tecnología que permite explotar zonas que quizás en la época Chavín, ¿no? En el Horizonte Temprano, no eran posibles. Entonces ahí cambia la noción, ¿no? Cómo se puede aplicar, cómo se puede entender la tecnología, la economía, o esta noción de verticalidad, cómo se puede entender el uso y la explotación de estos espacios, ¿no? No se toma en cuenta ello. Y esto no es culpa de Murra, ¿no? Como digo, es algo a tomar en cuenta en general para los estudios. Y todo ello de la mano con un exaltamiento de los aspectos rituales, en donde se veía lo ideológico como el factor determinante por encima de las condiciones de existencia. Esta visión permeó todos los campos de investigación y, por ejemplo, ha llevado a la casi negación de la existencia de guerras o conflictos, siendo reducido casi todas las batallas rituales, que es algo muy común, ¿no? En estudios sobre todo de iconografía mochica se exalta mucho de estos temas, pero también se lo ha utilizado para otras regiones, otros espacios donde sí hay evidencia bastante clara de violencia intergrupal. Y siempre en oposición a un otro occidental, ¿no? Como que estas son nociones de Occidente, de Europa, y que en el mundo andino funcionaba diferente. Que es cierto, no es culturalmente, hay muchas variaciones, ¿no? Pero no es algo totalmente alienígena a lo que ocurre en otras regiones del mundo. De la misma manera, esta visión idealizada de lo andino ha llevado a plantear que en los Andes se concibió una forma completamente distinta de territorialidad, ejemplificado por las descripciones de los primeros cronistas. Esta discontinuidad territorial, enclaves, modelo de control vertical, ha sido tratada como un elemento característico andino y prácticamente único en el mundo, sin llegar a definirse sus límites espaciales y temporales. Luego de nuestra discusión, creemos que sería contraproducente partir del modelo de control vertical para analizar los Andes. Se trata más bien de una posibilidad entre varias, no es la única y la que explica todo, y cuya validez para casos fuera de Huánuco y el Titicaca debe probarse, no partirse de ella como una idea que dirija toda la investigación, pues incluso en estos ejemplos se cumple solo en momentos muy específicos.
Para estudiar la territorialidad no podemos partir de una generalización tan amplia, sino que tenemos que tomar en cuenta el espacio y tiempo específico de la sociedad a estudiar, junto con las diferencias y cambios respecto a sus vecinos y los periodos siguientes, además del tipo de organización política que tuvieron y los cambios que se pueden observar en esta organización política a lo largo del tiempo. Bueno, estas es parte de las investigaciones que hemos venido realizando en los últimos 10 años y agradecemos la oportunidad y el tiempo brindados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación a Talía Arias y Sergio Sáez. Voy a comenzar con un comentario. Yo creo que más que hacer una elucubración sobre el modelo de Murra, con generalizaciones, si se aplica o no se aplica, el aporte de ustedes sería mucho más valioso cuando lleguen a la fase de hacer excavaciones o tener evidencias arqueológicas, por un lado, y ver si es que hay efectivamente algún vínculo entre los distintos puntos que mencionaron, digamos, en el esquema que plantearon, que es el esquema de uno de los modelos de Murra, y ver si efectivamente se aplica o no se aplica, y ver qué relaciones hay entre estos distintos puntos o no hay relaciones, si es que existe la evidencia documental, como la visita, por ejemplo, de Ortiz de Zúñiga, o algo equivalente a la de Chucuito o tantas otras que hay, y confrontar con la realidad a partir, repito, de la evidencia arqueológica y documental, con el modelo. Me parece que es un punto de partida, es un esquema que ha sido aceptado por mucho tiempo y se ha encontrado que como un ideal funciona, sobre todo cuando se habla de comunidades autosuficientes, más que en el periodo ya colonial, cuando existe un mercado y modalidades, digamos, más modernas, podríamos llamar, de intercambio de productos, o sea, el dinero de por medio. Sí. Sí, justo, bueno, por también cuestiones de tiempo hay varios elementos, sobre todo de San Blas, porque en San Blas sí realizamos excavaciones arqueológicas y eso lo hemos podido publicar. No está todo, porque bueno, toma tiempo también el preparar los materiales, ¿no?, para publicación, pero sí está disponible. De nuevo, invitamos también a que puedan revisar nuestros perfiles en academia.edu, que están subidas mi tesis, la tesis de Talía y los artículos que hemos publicado. Y justamente San Blas es, o sea, cuando iniciamos el estudio no fue para buscar o evaluar o considerar si el modelo de Murra era, digamos, estaba correcto, incorrecto, o qué fallas o mejoras se pueden hacer, ¿no? En realidad solo era un estudio específico de la salina de San Blas. Y justamente entramos con esa idea, ¿no? O sea, porque Daniel Morales, que fue mi asesor de tesis, él en su tesis de bachillerato, plantea que San Blas es una colonia de la cultura Cotos de Huánuco, porque él encuentra cerámica de los estilos de Cotos en sus excavaciones, y que luego se vuelve también un espacio donde hay colonias del Valle del Mantaro, del Guayaga y así.
Y en las publicaciones hay una cita que siempre se me quedó porque era interesante, ¿no? Que Matos dice, nosotros encontramos viviendas, encontramos las bases de viviendas en San Blas. Y cuando uno revisa todo el material publicado, no hay ninguna evidencia de viviendas. Lo que se encontraron fueron bases de lo que parecen haber sido fogones, y eso lo describe Daniel Morales de forma detallada. Y su tesis hace una descripción de toda la cerámica, es bastante técnica en ese aspecto. Pero cuando uno ve la cantidad de material que correspondería o que evidenciaría la presencia de estos colones, encuentra que es menos del 10%. Y es solamente cerámica decorada. Son muy pocos fragmentos de material de Huánuco y muy pocos fragmentos. Creo que él dibuja todos los fragmentos de cerámica Mantaro. No, perdón, Cochachongos, que es del Valle del Mantaro, y cerámica, se me ha ido el nombre ahorita, pero, que es la cerámica del intermedio temprano de Huánuco. Y me parece que él toma las fotos en el artículo del 98 y luego en su tesis dibuja todos los fragmentos que encuentra. Y es como, son menos de... Se pueden contar con los dedos de la mano. Y la mayor cantidad de material que encuentra en San Blas es cerámica que es exclusiva de la Puna de Junín. Entonces, y además no hay viviendas. Y en esos 2 hectáreas que ellos investigan y en las excavaciones que nosotros realizamos, no hay evidencias de viviendas. En las 12 hectáreas, además, que identificamos luego con la investigación prácticamente de forma casual, ¿no? Porque con la destrucción que ha habido moderna y todo, se ven nuevos perfiles. No hay, se ven fogones, se ve bastante material cerámico, se ve restos de la comida, pero no hay viviendas. Entonces, ¿dónde están los colonos? El único sitio que sí cuadra, que tenga unas viviendas, que está al costado, es Patamarca. Pero en el material publicado, que es el de Valdemar Espinosa, que se basa en el libro de Estrella, que publica los documentos de San Pedro de Cajas, los juicios que están en este libro corresponden a Mitmas demandando al Estado colonial, porque como ya no existe el Tahuantinsuyo, ellos como Mitmas salineros dependían del Estado, ¿no? Les mantenían, les daban los alimentos, todo necesario, porque ellos no tenían tierras de cultivo, no tenían animales. Estaban prohibidos de tener tierras de cultivo y animales, que solo se debían dedicar a la sal. Y cuando cae el Estado, cuando cae el Tahuantinsuyo y se implanta un nuevo Estado colonial, ellos dicen, bueno, no tenemos de qué vivir, ¿no? Porque, o sea, podemos producir sal, pero no tenemos un Estado que esté pidiendo esto, ¿no? Y ahí es que ellos piden tierras, piden para poder cultivar, para poder pastar animales. Entonces ahí vemos, no son colonos. De Patamarca lo que son Mitmas. Son una institución distinta. Es una institución impuesta por el Estado, responde a unas obligaciones diferentes. Y esa es la razón, ¿no? O sea, igual sí creo que va a ser importante poder estudiar Yanacachi, que es quizás el sitio que menos se conoce. Como digo, esta muy, muy breve descripción que hemos hecho no permite conocer definitivamente todo el panorama del sitio. Lo más probable es que el 80% del sitio además esté destruido por estas construcciones modernas. Incluso encontramos pues restos de maquinaria ahí enterrada, porque el sitio se sigue explotando para poder obtener sal para la explotación minera de Cerro de Pasco, que está bastante cerca. Igual que en San Blas. En San Blas tenemos maquinaria de época colonial, de época ya republicana. En San Blas se sigue explotando hasta los años 50 del siglo pasado. Entonces, nos encontramos con ello, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros planteamos esto, de nuevo, es algo a discutir, ¿no? Tampoco es de todos modos algo totalmente categórico, pero planteamos que justamente no antes que decir esto sí fue, se fue, es como esto sí fue o no fue, es como las mismas evidencias que utiliza Murra no son concluyentes para los chupachos. Para el Lupaca está el trabajo de Van Buren y eso creo que no se discute lo suficiente. Creo que habría que revisar. Quizás el problema también es que está publicado en inglés y muchos trabajos en arqueología andina que se produce por arqueólogos peruanos no citan muchos trabajos en inglés. No sé si será porque o no conocen la bibliografía o porque no leen inglés, no lo sé, pero no se discute mucho. Pero lo de Chupacho sí, o sea, directamente en la fuente señala, no son una estrategia de todas las comunidades. Y eso es algo que Murra omite. Eso sí nos parece que es bastante claro, ¿no? Directamente las entrevistas dicen, nosotros vamos a intercambiar. Y hay otros dicen, nosotros mandamos colonos. Y en total, igual, son contados con las dos de la mano la cantidad de comunidades que mandan colonos. Y es como que más o menos igual, ¿no? Entonces, por eso creo que, de todos modos, esto creo que debería ser también
o para nosotros es como una invitación a vamos a investigar estas salinas, porque no, aparte del estudio de Daniel Morales, no había otro estudio arqueológico, no hay. Y hay muchas más salinas. Cerca de Junín hay otras 3 que no están reportadas, que hay unas que no tienen ni nombre. Manuel Perales menciona una en lo que es actualmente la provincia de Chupaca y está publicada en una nota de periodística. No tiene investigación arqueológica. Y Manuel creo que quiere investigarla, pero bueno, falta también más manos, más investigación. Bueno, muy interesante y los animo a que continúen con su trabajo de campo porque efectivamente el tema de las salinas, los espacios de salinas de producción de sal son bastante interesantes y desconocidos. Y bueno, los espacios que han sido perturbados, alterados, son muchos, como dices, pero hay todavía espacios que pueden ser trabajados arqueológicamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, por favor. Buenas noches. Hay una consulta que quería hacer. Ustedes están comentando, reflexionando sobre el tema de Murra, me parece interesante realmente. Un trabajo bastante denso y supongo que hay mucha tela por trabajar ahí. Sí, bastante realmente. Muy interesante también las observaciones, ¿no? Es cierto, como dice el director, ¿no? Hay trabajo que se necesita, trabajo arqueológico, trabajo histórico también. Mi pregunta era un poquito para aprovechar, ¿no?, la presencia de ustedes y el tema que ustedes están tocando, es sobre el tema del intercambio de la sal de estas culturas amazónicas como la Xánica o el Yanesha, que tenían con las culturas de la costa central, ¿no? No sé cómo esto se venía a relacionar también con este comercio que existía en el mundo andino también, ¿no? Porque ya, bueno, hay estudios que más o menos plantean de que existía una base de cultura amazónica en la región central, en este caso en la zona de Valle de Rímac, ¿no? Entonces, me gustaría saber si por ahí ustedes han logrado ver algunos aspectos relacionados a ellos, ¿no? Ese intercambio de la sal entre estas culturas amazónicas y la costa central de Lima, ¿no? Y un detalle por curiosidad adicional es el grado de salinidad de la sal de los cerros frente al grado de salinidad de las minas que ustedes están trabajando, que existían en el mundo andino. ¿Era el mismo o eran diferentes? ¿Cómo se puede más o menos diferenciarlos uno de otro, ¿no? Complejo. Voy a intentar resumir porque es como una discusión muchísimo más amplia, ¿no? Yo creo que lo que menciona el tema de la selva, que lo Yanesha con la costa central, supongo que se está refiriendo en el trabajo de Pedro Vargas, que ha hecho un estudio con una relación con la cultura Lima, con Pucllana, ¿no? Yo creo que es bastante debatible la propuesta que él hace, como que es bastante no sé cómo decir, avesada, ¿no? Tiene algunas evidencias lingüísticas, pero me parece, de lo que yo he podido leer que ha publicado, que no tiene evidencia arqueológica que muestre una relación directa entre la selva central y Lima, o que especifique de qué época es esa relación, ¿no? Porque podría tratarse de que hay una migración, digamos, especulando, desde la costa central a la selva, y se mantienen nombres y se mantiene parte de la historia de la memoria colectiva, y no necesariamente de que hay un vínculo constante, porque lo que él no encuentra, en lo que no encontramos nosotros, es nada de esta relación con la selva, en los mitos, en la lingüística, en la Sierra Central, que es la zona de paso. O sea, si es que hubiera un vínculo constante, tendría que haber, ¿no? No pueden saltearse, no pueden teletransportarse hasta la selva. Entonces, no podría comentar mucho en tema con la costa. Ahora, lo que sí es interesante y lo que sí tenemos un poco más de información es el tema del intercambio de la sal en la selva central, porque está este sitio conocido, famoso, que es Cerro de la Sal, que ahora es un sitio turístico. Y Cerro de la Sal es un punto bien interesante porque Cerro de la Sal no estaba ocupado
pero era multiétnico porque no recuerdo ahorita en qué fechas, pero en una temporada específica llegaban a Cerro de la Sal de distintos grupos étnicos, ayánicas, yaneshas y los otros no recuerdo, disculpen, no es mi especialidad, con hachas a cortar un bloque de sal y se lo llevaban. Y era como un periodo más o menos de paz, donde no había conflicto entre esas comunidades para poder obtener ese recurso. No hay en las evidencias documentales tempranas una mención de acceso a esa sal de la selva, lo cual no quiere decir que no hubiese, solo que la sal es muy difícil de identificar arqueológicamente porque se deshace. O sea, no se ha encontrado sal en los bloques. Nosotros tenemos la cerámica que se ha roto, quizás si a futuro podemos realizar algún estudio físico-químico, identificar el sodio, no sé, ¿no? Algún compuesto, pero no hay. Entonces, esa particularidad de Cerro de la Sal, como es sal gema, o sea, es roca, probablemente responda a otras lógicas que las salinas, porque se explota de forma diferente. Para obtener la sal de los manantiales tienes que hervirlo. Para obtener de la sal gema simplemente vas, golpeas y te vas. Entonces implica muchas cosas en cuanto a la producción, en cuanto a las relaciones comunales, ¿no? Pero es una línea de investigación interesante y lo que faltaría es ver quizás un estudio arqueológico alrededor de Cerro de la Sal. Quizás había campamentos y no lo sabemos. En la selva es bien difícil trabajar, ¿no? Es bien difícil que se conserven las evidencias arqueológicas. Sobre el segundo punto del grado de sacralidad, no hay tantas evidencias de tema de la religión en estas comunidades, estos grupos étnicos, como de los incas, por ejemplo, ¿no? Que tienen un montón de documentación. Y las únicas referencias que tenemos de algo de sacralidad en la sal es en una visita a extirpación de idolatrías, que mencionan de que en época colonial, pero ya en el siglo XVII, dejaron como un pago de un cuy con un poco de comida y tejido dentro de la mina, porque ahí ya había una explotación, digamos, diferente. Nada más. Esto quiere decir que consideraban a la sal como un huaca, quizás no. Hay un mito que sí se ha reportado que probablemente sea prehispánico, ¿no? Porque hay mitos que se cambian en época colonial, sobre el origen de estas tres salinas. Entonces sí tiene como un aspecto religioso, ¿no? Y quizás no sea una huaca importante o un ancestro, pero sí como que reconocen, ¿no? Un aspecto ahí de, no sé, pues de la tierra, ¿no? Ahora, a diferencia de las minas, un punto importante es que la explotación minera en gran escala es algo colonial. O sea, en época prehispánica ni siquiera los mismos incas era como no habían grandes túneles para explotar oro, plata, ¿no? O otros recursos, ¿no? Eso es algo que llega porque, bueno, el oro y la plata es dinero, ¿no? Para digamos el Estado español, o bueno, el Estado hispano que conquista y se apodera de estos territorios. Entonces, sí veo como una relación muy distinta, ¿no? En la zona no se encontró evidencias, quizás por falta de investigación, de que haya zonas mineras importantes, pero sí con la sal. Y estas tres, por lo menos, está en la visita que publica Pierre Dubiols y que ahora lo han reeditado en esta colección de ensayos que ha sacado la Biblioteca Nacional del Perú. Ahí está el artículo sobre específicamente la religión de los chinchaycochas de la Sierra Central. Y ahí está el mito del origen de las tres salinas. Pero no hemos encontrado en nuestras excavaciones restos de pagos o cosas así, ¿no? Quizás porque los pagos los podrían hacer en otro espacio más particular. Como digo, nosotros fuimos con la idea de que eran 2 hectáreas. Entonces, en una hectárea de la ocupación más temprana hicimos una unidad, en la otra hectárea de ocupación más tarde hicimos otra unidad y al final fueron 12. Entonces es como que hay mucha área que nos falta investigar. Y por allí podría haber un pago, ¿no? O sea, eso es lo que le puedo comentar. Muy bien. Una última pregunta al caballero, por favor. Me queda la curiosidad acerca de la magnitud de la sal misma. ¿Qué tanta cantidad se puede producir, comercializar, como la sal de Maras, como el salar de Uyuni en Bolivia, o son pequeños cotos que quedan dispersos en Junín, en la selva? En tema de magnitud, por favor, si podrían dar información.
Bueno, por ejemplo, en el caso de San Blas, les mencioné de que esto hasta el 1950, 40 más o menos, siguió explotando. Entonces, esa zona, por ejemplo, ahí se establecieron empresas, varias empresas que justamente, una de las últimas fue la Cerro de Pasco Copper Corporation. Entonces ellos tenían su maquinaria, tenían grandes pozas para sacar la sal, y este mineral sobre todo lo llevaban para la actividad minera, ¿no? Sirve para algún proceso del metal, que no, de la plata. Entonces sí se producía una gran cantidad. Además, esta era sal gema. Ellos construyeron un túnel y sacaban, o sea, de forma manual la sal. Entonces la cantidad de sal que había en su momento en esa zona, específicamente en San Blas, sabemos que ha sido bastante. Y bueno, ya no se fueron de la zona porque ya no hubiera sal, sino ya por otras cuestiones políticas, económicas en la zona, ¿no? Y bueno, destruyeron la mina y entonces ya no se ha seguido con la explotación en la zona, pero al menos San Blas sí parece que todavía tuviera sal en la zona, porque el manantial que ustedes vieron en la foto de San Blas, ese ya no es salado, porque parece que ya no pasa por la veta de sal. Sin embargo, a unos pocos metros, la misma gente de la zona nos indica de que el agua sigue saliendo salada por ahí, entonces todavía hay vetas de sal, pero toda esa zona es un gran sitio arqueológico. Entonces tal vez si se hace algo de forma industrial, podría destruirse toda la evidencia que se tiene ahí. Pero parece que San Blas todavía sigue siendo, teniendo sal. Y en el caso de Cachipuquio, por ejemplo, también el agua sigue saliendo salada, y cuando hacen, bueno, es un lugar turístico ahora que ha sido bastante modificado, van y la gente prueba el agua salada de esa zona, ¿no? Entonces todavía también debe existir una gran cantidad de sal en la zona, ¿no? El gran problema es poder cuantificar el cuánto se producía, pero lo importante allí es que, si bien el tema del comercio en los Andes es algo bastante debatible, como digo, Murra planteaba que no existía, luego ahora, por ejemplo, con los estudios de Caral, Ruth Shadi plantea que Caral era un emporio comercial, y ella ya previamente había planteado que Huari era, y en la época Huari era como que grandes centros comerciales, y se le ha discutido eso también. O sea, es como que un debate que hasta ahorita existe. Lo que sí parece claro es que no habría una explotación comercial en el sentido de producir sal para acumular riqueza como mercancía, ¿no? Sino es como las necesidades y obtener a través de la sal un recurso que no tienes en otras zonas. ¿Por qué? Porque como son comunidades, y cuando digo comunidades no me refiero simplemente a como hoy en día existen las comunidades, ¿no? Como una forma jurídica específica, sino que son sociedades comunales. O sea, en la zona antes de la conquista inca, en toda la zona de la Puna de Chinchaycocha, alrededor del lago, no hay palacios, no hay grandes templos, son pequeñas aldeas dispersas. Entonces no hay una organización centralizada que dirige este tipo de producción, como sí ya habrá con los incas, en donde te ponen un asentamiento de bitmas al lado y produces en gran cantidad para las necesidades del Estado, que por ejemplo puede ser para cuando pase el ejército, para el abastecimiento de otras regiones. Pero antes de la conquista inca, definitivamente, como algo así como una gran red comercial, por eso nosotros tenemos cuidado en señalar, ¿no? Es intercambios, que no implica esa magnitud, esa escala. Y en la Sierra Central, y en general, desde Huánuco hasta Ayacucho, nunca se desarrolla un estado autóctono. Desde el horizonte temprano, que digamos, hasta la conquista inca, son sociedades comunales. Digo hasta Ayacucho porque ahí sí se desarrolla Huari. Pero después de Ayacucho hasta la zona de Andahuaylas, por ejemplo, y el Cusco, hasta la conquista inca, no hay estados. Entonces responde a otras lógicas. Y un tema también que encontramos es que casi todo se interpreta desde un punto de vista de sociedades agrícolas, que por ejemplo en Junín y en Pasco no tiene sentido. El comportamiento o la ocupación del espacio, el territorio de los pastores es muy distinto a una sociedad agrícola. Y dos, desde un punto de vista también de asumir que hay una estatalidad, o que hay un factor complejo, como le llamamos. Muy pocos estudios hay de sociedades comunales, que también no son tan atractivas. O sea, llama más la atención, no sé, un señor Zipán, una dama de Ampato, o los entierros de élite de Huari, que unas cuantas aldeas de pastores en la Puna. Entonces, por eso no podemos cuantificar, pero sí
diría al casi 90% de seguridad de que comercio a gran escala no es, pero sí relaciones de intercambio. Ahora, eso puede ser muy extenso. Los ceramistas de Waliai, que hasta hace 30 años todavía existían, iban desde la Puna de Junín hasta Huánuco a intercambiar cerámica por comida, y ya luego más recientemente por dinero. Y llegaban hasta Canta. Cuando nosotros por trabajo a veces hemos estado en la zona, ¿no? Haciendo otros tipos de estudios, conversamos con la gente y nos dicen, ¿no? Ah, sí, acá llegaba la cerámica de Waliai y mi familia tiene. Y es como que es lejos. Y esas son unas dinámicas que faltan explorar. Muy bien, nuevamente muchas gracias por la presentación, muy interesante y muy prometedora. Además, ahora quisiera hacerles entrega de un número de la revista Arqueológicas en el museo y sale puntualmente todos los años, un número al año, a comienzos de diciembre. Pronto estaremos presentando el número de este año. Ya les avisaremos de la manera acostumbrada, por las redes o por el WhatsApp informativo del museo. Y los invito a presentar sus artículos a la revista cuando lo crean conveniente. La próxima conferencia, que será la conferencia de cierre del año 2025, última conferencia del año, se acabó el año de conferencias del 2025. Pasó rápido. El próximo miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 7 de la noche en este mismo auditorio y con el internet reparado, se transmitirá también en directo por las redes del museo. Estará con nosotros Milagros Esteban Cajahuanca, quien nos hablará de arquitectura y ritualidad, una maqueta cerámica del estilo blanco sobre rojo en el sector B de Cerro Trinidad. Muy interesante el tema de las misteriosas maquetas prehispánicas que, como sabemos, tienen distintas funciones en distintos espacios y distintas épocas. Veremos qué nos trae la maqueta cerámica del estilo blanco sobre rojo. ¿Dónde queda Cerro Trinidad? En Chancay. Muy bien, en Chancay. Y todavía no está programada la fecha, pero próximamente también miércoles a esta misma hora se presentarán las revistas del museo arqueológicas que acabamos de ver, el número correspondiente al 2025, e Historia y Cultura también correspondiente a este año. Muchas gracias por su presencia. Mil disculpas nuevamente a nuestro público a distancia que nos verá en diferido. Y eso es todo por ahora. Buenas noches y hasta pronto.